Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 25 de agosto del año 2024. Feliz domingo. Comenzamos. Bueno, en las últimas horas, los medios morenistas, los medios de propaganda de López Obrador comunican que el excandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano, una coalición muy cuestionada porque son partidos de extrema izquierda, Ricardo Anaya Cortés, regresó a México. Se registró como senador plurinominal en Querétaro. Una cosa hay que decir, esto que está diciendo los medios de propaganda de López Obrador sobre que fue a escondidas, no es verdad. No se puede hacer un trámite de ese tipo a escondidas. Nos preguntamos si fue acaso con la ayuda de López Obrador, toda vez que Ricardo Anaya fue probablemente el primero en decir que Claudia Sheinbaum había ganado la presidencia. Fue el primero, de los primeros en felicitarla y desearle lo mejor. A través de la cuenta oficial de la Secretaría de Gobernación, López Obrador publica: sencillamente soy como San Francisco, nada humilde, ¿no? Necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Recordamos que el presidente López Obrador ha gastado más de 182,000 millones de dólares. Pareciera que a su ambición le parece poco gastarse esas sumas de dinero. San Francisco de Asís es un santo católico. López Obrador pertenece a la secta de la masonería que juró destruir la Iglesia Católica. Entonces, ¿realmente puede decir que es como San Francisco? ¿San Francisco recibía dinero del narcotráfico? El masón Pedro Aces, que estuvo en la mafia conocida como Fuerza por México, de a su vez el masón Manuel Jiménez Guzmán, quien ya falleció y es el maestre de la masonería de la secta luciferina que revela que López Obrador pertenece a la logia Restauración de Tabasco, pues anuncia que oficialmente se registró como diputado federal de Morena para la nueva legislatura. Dice que será un honor impulsar la agenda que dicte Claudia Sheinbaum. El trabajo de este señor será básicamente firmar y cobrar y votar a favor, votar afirmativamente a todo lo que ordene López Obrador. Igualmente, una de las víboras más retorcidas y corruptas del PRI, 35 años estuvo en el PRI, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, liberó a la secuestradora francesa vinculada al Mossad, Florence Cassés. Pues Olga Sánchez Cordero dice que inicia una nueva etapa y que seguirá trabajando en la Cámara de Diputados. Hay una cosa que hay que decirle a Olga Sánchez Cordero: no puede existir una nueva etapa con las mismas viejas víboras retorcidas, asesinas, porque ella es una promotora del aborto, como ella. La realidad en cifras. Entre el año 2020 y el año 2024, Carlos Loret de Mola, por su trabajo como periodista, cobró 11 millones de pesos de Latinus. En tanto que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96 millones de pesos en donativos por parte de la USAID, la Organización de Cooperación de Desarrollo de Estados Unidos en México. Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y nótese la comparativa, el gobierno de López Obrador perdió 220,000 millones de pesos. Dice que no lo encuentra por ninguna parte este dinero, 220,000 millones de pesos, que equivalen a 2,200 veces más dinero que Carlos Loret de Mola o que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Lo más grave es que esos 220,000 millones de pesos que dice López Obrador perdidos, o mejor dicho que lo revela la Auditoría Superior de la Federación, en más de 6,000 casos de corrupción, ese dinero que se perdió, pues es dinero público. Entonces, ¿realmente qué nos puede interesar? Nos interesa que Carlos Loret de Mola y que Mexicanos contra la Corrupción reciben, bueno, en el caso de Loret es su trabajo,
Y en el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibe 96 millones de pesos en donativos para hacer investigación de transparencia. Y el gobierno de López Obrador, que no nos da nada, que no nos aporta nada, pierde 220 mil millones de pesos o se roba 220 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que nos puede importar? Pues el dinero público, ¿no? Exhiben un fuerte video en que soldados mexicanos están golpeando a un joven, lo maltrataron, también maltrataron a su joven esposa y a un menor de edad de 10 años en una gasolinera. Esto en Caborca, Sonora. Esto lo comparte José Díaz en @JJ Díaz Machuca. Escuchemos. A ver, quédate. Vete para allá. Es que grábalos, mamá. Grábame. No es que los estás grabando. Para que lo dejen en paz. Mamá, son unos muchachos que limpian vidrios y ellos no hacen nada. Son los que limpian vidrios y no hacen nada. ¡Melín! Así las formas con las que se conduce ese ejército al cual López Obrador le quiere dar todo el poder para que siga violando derechos humanos. Los aplaudidores de la 4T anuncian que el tren insurgente llegará a Santa Fe a partir del 31 de agosto. Bueno, a Santa Fe el 31 de agosto. El tren insurgente, que tenga entendido, es una obra pública de un gobierno anterior. Vamos con otra nota. Bueno, pues la cuenta oficial de Claudia Sheinbaum se autopublicita con una obra pública en la cual ella no intervino, que es el aeropuerto de Guaymas, Sonora. Ella no participó en la construcción de ese aeropuerto, sin embargo ella se publicita junto con López Obrador. La pregunta reinante a López Obrador y a Claudia Sheinbaum es: ¿cuándo van a visitar Valle de Chalco, que hoy cumple 24 días bajo aguas negras? ¿Por qué no van a ayudar a esas personas? Y como lo dijo Xóchitl Gálvez, las predicciones que realizó en el programa de Ciro Gómez Leiva fueron correctas. El Instituto Nacional Electoral avaló con 7 consejeros la sobrerepresentación ilegal del partido Morena el viernes 23 de agosto. Ahora pide denunciar esta ilegal sobrerepresentación que transmite o que nos comunica que votar por el PT fue como si se hubiera votado 2 veces, en tanto que votar por el Partido Acción Nacional era como la mitad de un voto. Por esa injusticia, pide que entren a su sitio web noalagandalle.com, donde van a poder descargar el formato que tienen que llenar para llevarlo ante la Junta Electoral. Ahí tiene las instrucciones de su localidad y así oponerse a la sobrerepresentación ilegal de Morena. Nos pasamos con las portadas de este día 25 de agosto. El periódico Informador comunica: Xóchitl Gálvez impugna sobre representación ilegal de Morena en el Congreso. Denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pues Morena está ocupando una serie de cargos que no le corresponden a los votos que obtuvo durante las votaciones del 2 de junio. Tu voto. El color de rosa es un voto, un ciudadano. Y vemos cómo el Partido Verde crece 1.67, el PT 1.71, y cómo se hace chiquito MC 0.41, el PAN 0.70. Ese es el valor. O sea, del en voto. realidad por cada voto que recibió MC, le quitaron el 60% de ese voto. Así es. Es el Y en más el caso de la alianza opositora, le quitaron el 40%. Exacto. Entre el PAN y el PRI. Y al PT, al Verde y a Morena le dieron votos que no ganó en las urnas. Entonces, eso es lo que vamos a pelear. Yo invito a todos los que quieran ir mañana O a sea, la a ver, sala es que superior. si votaste por el PT, tu voto vale
casi 2 votos. Exactamente, Si votaste por MC o por el PRI o por el PAN, tu voto vale la mitad. exactamente. Y por eso vamos a ir a la sala superior para hacer valer el voto de los ciudadanos. Los ciudadanos no pueden valer menos. Como tal, estaría habiendo por parte de Morena, por parte de la corrupción del INE, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es más, personas que ni siquiera tienen derecho al voto, que no están siendo reconocidos como personas enteramente, sino como la mitad de un ser humano. El periódico El Sol de México hace una publicación interesante. Pues se incrementa en un 426% desde el año 2013 los casos de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual en la frontera México-Estados Unidos. Principalmente los estados que estarían practicando una amplia promiscuidad sexual sería California, Texas y Arizona. Y esta promiscuidad sexual también tendría presencia sobre todo en Tijuana y en Ciudad Juárez. Por eso es este incremento del 426% de casos de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que no tiene cura. Diario de Yucatán destaca Swift Economics, asegura que la cantante Taylor Swift, su presencia en determinados países altera la economía. ¿Podría ser que Taylor Swift fuera una herramienta de tráfico de influencias, una herramienta de cortina de humo, distracciones políticas, una operación psicológica? Eso es algo que han estado manejando algunos investigadores. Diario de Yucatán también destaca, mayoría de Morena no será positiva, denuncia la Coparmex. Las minorías necesitan un mínimo de 33% en la Cámara de Diputados para evitar que se vulneren sus derechos, para evitar retrocesos en la Constitución o eliminación de derechos humanos por parte de las acciones legislativas agresivas de Morena. El periódico El Universal tiene por portada el día de hoy, Mario Delgado, dirigente de Morena, declara que quiere acelerar las reformas en contra de México porque es un regalo que le quieren dar a López Obrador, un regalo personal, una ambición personal. Quiere ver López Obrador antes de concluir su sexenio destruido el poder judicial. Pues entonces esto nos indica cómo son de egoístas, ¿no? Cómo ven el país como un botín, cómo ven a la población de México como un botín de guerra para un tirano ambicioso y sin escrúpulos. Diario de Yucatán destaca, Yucatán bajo amenaza. Temen graves retrocesos en política, en desarrollo económico en Yucatán por la llegada del autoritarismo de Morena. En una entrevista con Xóchitl Gálvez, que tuvo esa entrevista a Diario de Yucatán, Xóchitl asegura que quien dará las órdenes en Yucatán no será el gobernador Joaquín Díaz Mena, porque él está sometido a los intereses de Morena. Dice que el que gobernará de ahora en adelante Yucatán, con todo lo malo que ello implica, sería el presidente López Obrador. Periódico El Universal. Esta es la noticia más importante, probablemente del día. La Secretaría de Educación Pública, durante el gobierno de López Obrador, ha gastado más de 87 millones de pesos en libros de odio de clases, de odio de sexos, de odio de géneros, libros marxistas. El gasto excesivo fue autorizado por Marx Arriaga, uno de los empleados de López Obrador que hizo los libros de texto. El especialista Marco Fernández, que forma parte de la organización no gubernamental México Evalúa, denuncia que Marx Arriaga no sabe nada de pedagogía, al menos de pedagogía moderna, de países avanzados. El gobierno de López Obrador no invirtió en educación y ocultan los resultados de evaluaciones educativas como Planea y se oponen a que se realice la prueba PISA de la OCDE, seguramente porque López Obrador teme que se conozcan los malos resultados educativos de su política. Revelan que el Banco del Bienestar de López Obrador, creado por López Obrador para comprar votos, dio contratos de manera directa, de manera corrupta, a las empresas de Carlos Slim por servicio integral administrativo de red y comunicaciones,
¿Cuál es la suma? Son más de 534.18 millones de pesos que se estaría embolsando Telmex de Carlos Slim por el Banco del Bienestar. Es una suma muy grande de dinero y se suma a los más de 74,000 millones de pesos que dio en contratos directos López Obrador a Carlos Slim, que es el jefe de personas como Eduardo Verástegui, o bueno, es el patrocinador, es el mecenas de Eduardo Verástegui, que durante la elección presidencial, la campaña electoral previo al 2 de junio, se dedicó a atacar a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez, lo cual ayudó a garantizar el triunfo de Claudia Sheinbaum. Y eso a pesar de que Verástegui pues, se ofrece, se vende como muy conservador, como muy católico, pues no sería entonces muy racional si alguien le quiere creer que es realmente así. El periódico Milenio presenta masacre de San Fernando en 2010 por el Cártel Los Zetas. Los patrocinadores el Cártel Los Zetas fue patrocinador de la campaña presidencial de López Obrador en 2006. La Fiscalía General de la República pues no acusa tanto a los cárteles de la droga de ser los responsables de una masacre que costó la vida a 122 personas, sino que se enfoca enteramente en condenar los países de origen de las armas que se utilizaron. Dice que las armas fueron fabricadas en Israel, en China, en Alemania, en los Estados Unidos, pero no son tanto las armas, sino quien las usa, quien tiene la responsabilidad. Periódico Reforma comunica que Robert F. Kennedy Jr. se retira como candidato presidencial por el Partido Demócrata, era precandidato, y anuncia que no apoyará a la candidata demócrata ultraprogresista Kamala Harris, sino que da su apoyo a Donald Trump, en quien ve similitudes con su tío John F. Kennedy. John F. Kennedy, que recordemos fue privado de la vida en un atentado en Dallas, Texas, en la década de los 60. El periódico Reforma publica: Electra de Ricardo Salinas Pliego se retira del IPC, del índice de precios, de la Bolsa Mexicana tras una semana paralizadas sus acciones por un pleito que tiene con una empresa de financiamiento de la familia Illuminati, Astor. Salinas Pliego planea recuperar sus acciones, más de 7.2 millones de acciones de sus empresas, y se presupone que él quiere ser el único dueño, ya no quiere que haya una parte de su empresa en manos de accionistas anónimos. El Sol de México: Comunidad global, es decir, el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y 10 países de Iberoamérica, que siguen siendo países democráticos, desconocen a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela. Mientras tanto, López Obrador permanece callado ante las acusaciones de violaciones, graves violaciones a los derechos humanos, represión por parte de la dictadura de Nicolás Maduro contra los venezolanos. Pues todo eso no le presta ninguna atención López Obrador y Claudia Sheinbaum, y respalda a Maduro con su silencio, porque ahora se sabe que fue Nicolás Maduro otro de los patrocinadores ilegales de las campañas de López Obrador. Periódico La Prensa: Chalco cumple 24 días bajo aguas negras. La presencia del gobierno se limita a llevar algunas despensas, poner algunas lanchas, pero no se drenan las aguas negras. Y esto tiene que ver con el hecho de que Delfina Gómez, del partido Morena, nunca ha reanudado la construcción del colector Solidaridad, que es una obra pública necesaria para evitar que Chalco se inunde. Periódico El Universal tiene en su portada: fiscal de Maduro amenaza al presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, para que diga que es de su propiedad la página web donde exhibe las actas electorales en que se declara perdedor a Nicolás Maduro. El fiscal dice que esto es un delito e intenta ponerle trampas legales a Edmundo Gómez Urrutia para encarcelarlo. La cantante luciferina LGBT Gloria Trevi, aliada del INPI, que es el instituto que registra propiedad intelectual y está controlado por Morena, pues han hecho un acto de censura previa. El INPI tiene que ver con Raquel Buenrostro, que forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Hacen censura previa antes de publicarse el libro Todo a la Luz, de Carla de la Cuesta. Pues Gloria Trevi demandó que la publicación del libro
le hace daño a su marca comercial, porque su nombre está registrado como una marca comercial, y dice que si se publica ese libro que exhibe la esclavitud sexual en la que participó Gloria Trevi a favor de Sergio Andrade, que no era una víctima, sino que era una cómplice, pues que eso perjudica su marca comercial. Esto es un grave delito, esto es una grave violación a los derechos humanos, es lo que quiero decir, por parte de una institución pública, porque lo que se está exigiendo es que la editorial Penguin Random House pues saque del mercado cualquier ejemplar del libro que exponen otra visión, otra realidad de los hechos que no quiere reconocer la cantante LGBT Gloria Trevi, que por lo visto no es una blanca paloma como intentó presentarse en su serie de televisión en Televisa. Claudia Sheinbaum mintió al afirmar que los jueces en Estados Unidos son electos por voto en todo el país y que además por tómbolas. Tal sistema de elección de jueces no existe en los Estados Unidos y además Claudia Sheinbaum ha ocultado que en Estados Unidos quienes determinan la culpabilidad o inocencia de una persona es el jurado. En México no existen los jurados. Por eso es que en Estados Unidos se puede elegir jueces, pero en México no, porque no existen los jurados. También Claudia Sheinbaum mintió al decir que es lo mismo, que sería lo mismo que elegir por voto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hace en los Estados Unidos. Completamente falso. Los ministros de la Suprema Corte, de la Supreme Court of United States, no son electos por voto popular. Son designados por el presidente de la República. Así que, bueno, pues ya sabemos que Claudia Sheinbaum se basa mucho en mentiras. Otra de las cosas que oculta Claudia Sheinbaum es la corrupción e incompetencia de las fiscalías de México. Muchos delincuentes quedan en libertad precisamente porque el Ministerio Público no es capaz de integrar debidamente un expediente. Oculta también Claudia Sheinbaum que los legisladores de Morena han redactado leyes confusas con vacíos legales que han premiado con impunidad a los delincuentes. Entonces, ¿dónde está el problema? Una reforma judicial no va a tener ningún efecto, sobre todo esta que se propone abrirle las puertas al narcotráfico, al nombramiento de jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no va a tener tampoco un buen efecto, pues lo que propone Claudia Sheinbaum, ¿no? No tiene buen efecto porque esta reforma no incluye tomar en cuenta que el Poder Legislativo no está haciendo bien su trabajo y que el Poder Ejecutivo tampoco. La Fiscalía, los agentes del Ministerio Público no son capaces de integrar adecuadamente un expediente. Y habla mal de ellos porque se supone que todos ellos son licenciados en Derecho. Mintió la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, al sostener que la sobrerepresentación de Morena no es ilegal y que no había divergencia de criterios, cuando en la votación se vio perfectamente que sí hay un encontronazo, sí hay divergencia de criterios. 7 de los consejeros votaron a favor, pero 4 votaron en contra, y esos 4 consejeros de los 11 son muy significativos en sus argumentaciones. Sus argumentaciones, por supuesto que también tienen peso jurídico y deben de tomarse en cuenta. Una sobrerepresentación por coalición es ilegal, y eso es lo que le están concediendo a Morena. En Mérida, Yucatán, se hizo una manifestación nocturna silenciosa, con ataúdes, diciendo que es un luto porque la justicia murió el Viernes Negro 23 de agosto. Presentan nuevamente la lista de consejeros del INE que estarían avalando, autorizando la sobrerepresentación ilegal de Morena. 1. Guadalupe Tadei. 2. Norma de la Cruz. 3. Arturo Castillo. 4. Uquib Espadas. 5. Carla Humphrey. 6. Rita Bell. 7. Dania Rabel. 8. Jorge Montaño. Dania Rabel terminó sumándose a ellos, o quizá esta lista no es la adecuada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dania Rabel creo que no estaba. Creo que esta lista hay que hacerle por ahí una corrección. Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México,
del gobierno de Delfina Gómez, es señalado de pertenecer al grupo criminal Cártel de Sinaloa por la periodista de investigación Anabel Hernández. Ha sido incompetente también en ayudar a las personas de Valle de Chalco que cumplieron 24 días prácticamente nadando en aguas negras. Denuncia familia Díaz por extorsión a policías municipales de Zumpango, gobernado por el alcalde morenista Miguel Ángel Gamboa Monroy. Es señalado de hacer narcofiestas privadas con apologistas criminales como el Commander. El Commander en realidad se llama José Alfredo Ríos Mesa. No son los únicos que denuncian extorsiones por parte del gobierno de Miguel Ángel Gamboa Monroy. Es el alcalde municipal de Zumpango, donde se construyó el aeropuerto de López Obrador, este aeropuerto que se le conoce como el AIFA. Denuncian por persecución religiosa al gobierno de Volodymyr Zelensky. Ha establecido una ley que ilegaliza las actividades de la Iglesia Ortodoxa rusa. El día de hoy se cumplen 146 días en que terminó el mandato presidencial de Zelensky y no hay fecha para nuevas elecciones. Zelensky no es cristiano, es judío y es presidente de Ucrania. Dirige actualmente una guerra contra Rusia, pero pues esta guerra la está extendiendo también a una purga antirreligiosa, porque la Iglesia Ortodoxa rusa, que no sostiene armas y que es la fe también de los ucranianos, pues él ha comenzado a perseguirla porque es un vínculo común entre la identidad de Rusia y Ucrania. Recordemos que Ucrania y Rusia pues fueron una misma nación, y no me refiero a los tiempos soviéticos, eran una misma nación. Pide Fray Nelson Medina no atacar, no criticar severamente al clero católico por las acciones de cesar al padre Javier Olivera Rabasi, sacerdote argentino. Asegura que de seguirse insistiendo en llamar al Papa antipapa y atacar a la Iglesia Católica, podría empeorar la situación del padre Javier Olivera Rabasi. Pide oraciones y los mejores deseos para Olivera. El consejero Sergio Gutiérrez Luna, consejero del INE por el partido Morena, amenazó al consejero Martín Faz con destruirlo con un juicio político por oponerse a la sobrerepresentación ilegal de Morena. Esto incluso escandalizó a algunos morenistas. La consejera Dania Paola Rabel también denunció amenazas en redes sociales y presiones del partido Morena. Censurado por los medios de comunicación, pero el viernes 23, también hubo una importante manifestación a las afueras del Instituto Nacional Electoral de las oficinas centrales contra la sobrerepresentación ilegal de Morena. El Partido Acción Nacional anuncia que denunciará la sobrerepresentación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Reclaman a López Obrador: ¿por qué no te presentas en Valle de Chalco a ayudar? Otros presidentes lo hacían. Felipe Calderón iba a las zonas de desastre. Enrique Peña Nieto también iba a las zonas de desastre a tener contacto con el pueblo. ¿Por qué no lo haces tú, López Obrador? Dice López Obrador que no va a ir a Chalco porque por la misma razón que no fue a ayudar a las personas de Acapulco. Dice que él tiene que cuidar la investidura presidencial. Es muy bravucón desde Palacio Nacional, protegido por un ejército, pero le da asco o repugnancia o rechazo reunirse con las personas pobres a las cuales no ayudó. No quiere que quede el registro de esas imágenes de las personas que torturó su gobierno por la falta de recursos públicos. ¿Y sabes por qué no voy? Por lo mismo que no fui en su momento a Acapulco. Porque están como buitres, es temporada de sopilotes. Entonces, tengo que cuidar la investidura presidencial. Bien. O sea, no Andrés Manuel, ¿no? Ya una vez que ¿Usted cree que se cuidó la investidura presidencial cuando este señor decía fuchicaca? Pues no, ¿verdad? Tiene una idea muy equivocada de lo que es cuidar la investidura presidencial. Vamos con nuestra siguiente nota. La diputada Laura Haro
responde a muchas de las falsas acusaciones de los morenistas, bueno, lo que ella dice que son las falsas acusaciones de los morenistas, y señala que Pemex está perdiendo cada 2 horas millones de pesos. O sea, el equivalente de lo que cuesta el INAI lo pierde Pemex en el sexenio de López Obrador en 2 horas. Escuchemos. Y no andemos contando ni diciendo mentiras. Se habla de una supuesta intención de austeridad. Austeridad ni siquiera entendida como austericidio. Y para muestra, un claro número. El INAI, por ejemplo, que es el instituto responsable de que las personas se nos garantice un derecho constitucional, que es el de la información, genera nada más y nada menos, cuesta a las y los mexicanos 1,000 millones de pesos. Mientras que Pemex, nada más y nada menos, ha reportado pérdidas de 251,000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a hablar de ahorrar, solamente en cada 2 horas de lo que pierde Pemex, cada 2 horas es el costo del INAI. ¡Ay, no más! ¿Somos o no somos? ¿O vamos a hablar realmente de austeridad? ¿O solamente están generando una cortina de humo para provocar nuevamente la monopolización que estos organismos constitucionalmente autónomos han sido los responsables de vigilar y, por supuesto, de regular? Esta es la respuesta de la diputada Laura Aro a la mentira que comparte Morena de decir que quieren desaparecer los organismos constitucionalmente autónomos que porque son costosos. Y ella les explica que Pemex, la deuda que tiene con López Obrador, pues cada 2 horas se incrementa. Lo que cuesta el INAI son 2 horas de deuda de Pemex todos los días y a todo momento. Entonces, ¿dónde está la austeridad? Es un austericidio, dice ella. La cuenta oficial del dueño de X, Elon Musk, comparte la siguiente publicación. Es una estimación compartida por Wall Street Silver que dice: esto nos concierne. Destaca que el 45% de las mujeres de edades comprendidas entre 25 y 44 años de edad vivirán solas y sin hijos en torno al año 2030, lo cual no es un progreso. Y las imágenes que comparten pues son comparativas, una mujer femenina al lado de feministas obesas o transexuales que ahora se quieren llamar mujeres, bueno, son reconocidas como mujeres por el gobierno, por ejemplo, de Biden. Periódico El Informador, Xóchitl Gálvez impugna la sobrerepresentación. ¿Qué otra publicación tenemos pendiente? Bien. Bueno, la cantante Belinda, ligada al partido Morena, recibe dinero del gobierno de Guanajuato, que es un gobierno panista, le entrega 5 millones de pesos por un video que supuestamente ayudaría a promocionar el turismo de Guanajuato. Empresas irresponsables, pese a conocer o a ser revelados los vínculos de Belinda con el narcotraficante Iván Archibaldo Guzmán Salazar, le otorgan contratos. Es el caso de los casinos Winner y la corporación Unilever a través del desodorante Rexona. Comentar, por ejemplo, quiénes son los casinos Winner. Pues rápidamente les doy este dato. Casinos Winner pertenecen a la corporación de casinos virtuales Grupo Caliente, que son propiedad de Jorge Hank Ron, acusado de tener negocios con el crimen organizado, con el narcotráfico. El nombre Hank Ron, por cómo suena, pues está vinculado al Grupo Atlacomulco, que son parte de Morena, y a Banorte, al Banco Banorte, que son todos ellos favorables al régimen de López Obrador. Se dice que por su vinculación con el narcotraficante es que Belinda ha gozado de beneficios de evadir impuestos por parte de la administración de López Obrador, y por eso también es que conoce a los hijos de López Obrador. Ahora, como una forma de hacer un poco de descargo de responsabilidad a Belinda, a esta cantante española, resulta ser que el primer delito grave que cometió el hijo del Chapo Guzmán,
Iván Archibaldo, fue asesinar a una mujer en el año 2004, una mujer canadiense llamada Kristen Page Dale. La asesinó en Zapopan, Jalisco, junto con su acompañante, junto con su amigo o novio, simplemente porque no quiso ceder a sus insinuaciones sexuales. Tener un país lleno de narcotraficantes tan poderosos, pues es algo muy peligroso no solamente para los ciudadanos mexicanos, sino para los extranjeros. Por no ceder a las presiones de este líder, bueno, el hijo de un peligroso narcotraficante, pues la asesina y a su acompañante, una mujer canadiense. Vamos con otra nota. Les había presentado durante la semana una lista de agresores infantiles ateos. Esto en respuesta a que los grupos del ateísmo intentan publicitar a la Iglesia Católica como una iglesia de sacerdotes pederastas, como si no hubiera ninguna buena intención ni ninguna obra de caridad en la iglesia, pues los medios de comunicación también se ensañan de decir: este sacerdote abusó de niños, otro sacerdote católico que abusa de menores. Pues decirle que el problema de los abusos sexuales, tanto a mujeres como a niños y a cualquier grupo vulnerable, no es solamente un caso. No solamente hay casos dentro de la iglesia, como lo quiere presentar la prensa, distorsionando los hechos. Es un problema de toda la sociedad. Y en otros casos gozan de una enorme impunidad. Hoy vamos a hablar de Serge, o si lo quieren así, Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg fue un actor, cantante y compositor ateo francés de origen judío ruso-turco. Se caracterizó por 2 canciones pornográficas, que es Je t'aime, moi non plus, del año de 1969, que grabó con Jane Birkin. Esta canción se caracteriza por decir te amo, pero en un sentido, o la forma en que lo dice, como si estuvieran teniendo relaciones sexuales, o teniendo algún momento de excitación cumbre, ¿no? Esta canción originalmente la había grabado con la actriz francesa Brigitte Bardot, pero ella tuvo un problema con su marido y no la pudieron publicar. Luego tenemos el caso de que este mismo cantante publica una canción que se llama Lemon Incest o Incesto Limón. Una cosa que dice él que no tenía que ver nada con el incesto, sino con un limón que se llama así, pero en realidad esta canción la graba con su hija cuando era menor de edad, con Charlotte Gainsbourg. Y la intención era plenamente eso, ¿no? Hacer apología no solamente del abuso sexual infantil, sino también del incesto. Su álbum más influyente fue History de Melody Nelson. Historia de la Melodía Nelson de 1971, un álbum conceptual que fue arreglado por Jean-Claude Vanier, principalmente basado en la novela pederasta Lolita del escritor ruso Vladimir Nabokov, que fue publicada en 1958 y que forma parte de la denominada revolución sexual de los 60s, o de inicios de los 60s. Esta novela es la novela de culto de la mayoría de los agresores sexuales, incluido Jeffrey Epstein. Lo que yo llamo, por ejemplo, el cártel Lolita es una amplia variedad de políticos, cantantes, directores de cine, militares también, que gustan o promueven o hacen apología del abuso infantil y de relaciones o de imágenes pornográficas de abuso infantil. Entre las que podemos contar, pues está Balenciaga, la corporación Disney, el cantante Sam Smith, la cantante Madonna, Michael Jackson, que ya falleció, Lady Gaga, Katy Perry, Dior, Luc Besson, Mila Jovovich, Jim Morrison, el vocalista de los Doors, Mylène Farmer, una cantante francesa, Sting, la agrupación The Police, Seth Green, Steven Spielberg, Jeffrey Epstein, Andrés de York, Bill Clinton, Simone de Beauvoir, Kevin Spacey, Charlie Sheen, Tom Hanks, David de Rothschild o David de Rothschild, Charles Chaplin, Roman Polanski, Woody Allen, Alfred Kinsey, el autor del informe Kinsey, Vladimir Nabokov, Dominic Strauss-Kahn, exdirector del Fondo Monetario Internacional, Félix Salten, escritor de Bambi, pero también de una novela pederasta, Michel Foucault, Arthur C. Clarke,
que él fue un escritor de ciencia ficción que reconoció que alquilaba niños para sostener relaciones sexuales con ellos en la India. Hugh Hefner, que es el dueño de la revista Playboy, también se le acusó por parte de 2 mujeres de 19 años de edad de ser abusadas por él. Lex Wexner, y todos ellos tienen una característica en común, que son ateos. Por eso es que quería comentar esto rápidamente. Hoy la historia de Sergei Gainsbourg. Max Kaiser envía un comunicado sobre cómo hay que manifestarse contra la sobrerepresentación ilegal. Bueno, en primer momento, el día 22, solicitó que se firmara una petición en change.org. En defensa también del Poder Judicial hemos firmado una y vamos a escuchar su mensaje. La sobrerepresentación es un atraco que se suma al atraco de la antidemocrática elección de Estado que sufrimos el pasado 2 de junio, día en que las y los ciudadanos mexicanos salimos a votar con mucha ilusión, unos muchos más libres que otros. Los votos al final fueron contabilizados. Mediante un gran fraude a la ley, se quiere minimizar a la oposición y eliminar la representación real de las minorías en el Congreso de la Unión, dándole a Morena, al PT y al Verde más lugares en la Cámara de Diputados de los que les corresponden. El gobierno busca que el 58.4% de la votación válida emitida, es decir, ya sin votos nulos y sin votos a partidos sin registro, hacia su coalición se vuelvan el 74.4% de los asientos de diputados, una sobrerepresentación de más del doble de lo permitido por la Constitución, para darse así una mayoría calificada artificial con la que sea posible acabar con la división de poderes, con las instituciones, con los órganos autónomos, con el mismo INE y con el Poder Judicial. Tenemos que alzar nuestra voz ante la autoridad y hacerle saber al Tribunal Electoral las razones que hacen posible que las minorías estemos debidamente representadas. Los amicus curiae, amigos de la Corte, son informes técnicos que presentan personas ajenas a un litigio, pero que tienen interés en la materia, con la intención de brindar argumentos para la resolución de un asunto, dar su opinión jurídica, proporcionar información sobre el caso o alertar sobre los posibles efectos de una decisión. Solo te invito a ser parte de este esfuerzo porque conozco personalmente a las abogadas y a los abogados expertos en materia electoral y derechos humanos que redactaron el documento que estarías respaldando. Es serio, es técnico, es sólido y es muy completo. ¿Qué le queremos pedir al Tribunal Electoral a través de este amicus curiae? Vamos a ver, un punto a la vez. 1. Que se debe realizar una interpretación histórica, sistemática, teleológica y garantista de lo dispuesto en el artículo 54 constitucional para considerar que los techos de sobrerepresentación son aplicables para toda fuerza política. Esto es aplicable a partidos y coaliciones, obvio cuando actúan como si fueran un solo partido. 2. El sistema es claro en cuanto al objetivo de impedir que cualquier fuerza política tenga una mayoría de 2/3 partes en el Congreso. Es decir, se establece claramente que ninguna fuerza política por sí sola no pueda reformar la Constitución libremente. 3. Existen elementos históricos, jurídicos y políticos que muestran el vínculo entre los 3 partidos políticos que refieren su voluntad de gobernar en conjunto y que la coalición trascienda los aspectos electorales y se constituya como una fuerza política gubernamental, lo que obliga a reconocerlos como tal, porque fueron un partido político, así compitieron, así pidieron el voto. Por eso el establecimiento de la sobrerepresentación es clarísimo. 4. La representación proporcional nace para que las minorías estén debidamente representadas. La sobrerepresentación que argumenta el oficialismo las reduce y las vuelve irrelevantes. 5. La Constitución claramente protege a las minorías. Por ello, se requieren 2/3 partes para modificar la Constitución, lo que obliga a los legisladores a tomar en cuenta las voces de las minorías. Además, existe un medio de control constitucional para ser activado por las minorías, las acciones de inconstitucionalidad. Y 6. La sobrerepresentación es una distorsión de la voluntad popular que la Constitución acota claramente, precisamente para que haya correlación entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules asignados. Y 7. La intención del constituyente permanente al prever el límite de la sobrerepresentación fue establecer mayor simetría entre los porcentajes de votación y los porcentajes de representación, fortalecer el sistema de partidos, representar mejor la voluntad ciudadana y distribuir el poder
sobre la base de la voluntad popular. Eso es lo más importante. Si estás de acuerdo con todo esto, firma en la liga que te dejo en la publicación de este video y comparte esto por todos lados, a todo mundo, en todas tus redes y chats. Pase lo que pase, tenemos que dejar nuestra voz por escrito, en manos de quienes van a decidir, para que sea la historia la que juzgue a los que defendimos la Constitución en todo momento y a quienes la violaron y la pisotearon sin vergüenza. Y sí, también a los que no hicieron nada para que todo esto sucediera. Una explicación muy clara, con algunas palabras técnicas, pero básicamente es eso, ¿no? Morena quiere tener más cargos que los votos que obtuvo. Los votos que obtuvo no le alcanzan para tener todos esos cargos que está reclamando y que le está autorizando el INE desde el viernes 23 de agosto. ¿Qué dice este documento de petición presentado el 6 de agosto de 2024? Dice, ¿por qué es importante esta petición? ¿Te parece justo que algunos tengan más votos que otros? No a la sobrerepresentación. Bueno, esta pregunta inicial nos es muy compleja, ¿no? ¿Te parece justo que unos tengan más votos que otros? Unos dirán, pues si es lo que obtuvieron, sí. No, aquí lo que debemos de decir es, ¿te parece justo que un partido tenga más cargos que los votos que realmente obtuvo en la elección? Los cargos que está reclamando Morena, 364 curules, los votos que obtuvo no le alcanzan. Si obtuvo 56% de los votos en la elección del 6 de junio, ¿por qué vas a tener el 76% del Congreso? Imposible. Ya sé que esta clase de cosas luego es complejo explicarlas, pero yo creo que lo estoy explicando más claramente, ¿no? El pasado 2 de junio, ciudadanos mexicanos salimos a votar. Los votos de la ciudadanía ya fueron contabilizados. Mediante un fraude a la ley, se quiere minimizar a la oposición, se quiere achicar o quitar, no minimizar, sino quitarle los cargos que sí tuvo. ¿Sí? El Partido Acción Nacional tuvo el número considerable de votos y se le reduce, mientras que a Morena se le entregan más cargos. Eso es lo que estamos reclamando. Tenemos que alzar nuestra voz ante la autoridad, hacerle saber al Tribunal Electoral las razones que hacen posible que minorías estemos debidamente representadas y no permitir que sea violentada la voluntad popular. Porque lo que está haciendo básicamente Morena es decir, si votaste por nosotros, tu voto vale 2 veces, 2 votos. Y si votaste por el Partido Acción Nacional, vale medio voto. ¿Acaso yo soy un medio ser humano? No, por eso es que se reclama. ¿Qué le queremos decir al tribunal a través de este amicus curiae? Que es un comunicado, es una exhortación que la ley nos prevé, realizar este documento, enviarle esta carta. Esta carta es el amicus curiae. 1. Que se debe de realizar una interpretación histórica, sistemática, teleológica, es decir, con finalidad. La teleología nos habla de la finalidad. La Constitución tiene la finalidad de evitar una sobrerepresentación, por lo cual no basta con decir, ahí dice que no se permitirá la sobrerepresentación por partido, no por coalición. No, porque la finalidad es que no haya sobrerepresentación, no importa si es por partido o si es por coalición. En los dos casos debe de evitarse la sobrerepresentación. Garantizar lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución para considerar que los techos de sobrerepresentación son aplicables para toda fuerza política. Si los partidos Morena, Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari y el Partido Verde fueron juntos, se entiende que es un mismo partido, que se unieron para conformar una sola fuerza política. Entonces, se aplica la sanción contra la sobrerepresentación a una fuerza política, a una suma, no a los partidos individualmente como quiere Morena para dominar el Congreso. 2. El sistema es claro en cuanto a objetivo de impedir cualquier dominancia, que cualquier fuerza política tenga una mayoría para desaparecer a la otra parte, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta las minorías, López Obrador podría desaparecer la Constitución y los poderes. 3. Existen elementos históricos, jurídicos y políticos. Miren, no solamente es desaparecer la Constitución. Con eso que acaban de hacer, prácticamente pueden meter a la cárcel a quien quieran, con
con falsos juicios políticos. También es ahí donde está el problema. 3. Existen elementos históricos, jurídicos y políticos que muestran el vínculo entre los tres partidos políticos. Pues claro, porque se unieron como una coalición. Sigamos haciendo historia, es una sola fuerza política. 4. Representación proporcional nace para que las minorías estén debidamente representadas. O sea, el hecho de que seamos menos, entre comillas, ¿no?, los que votamos por el Partido Acción Nacional, eso no nos desaparece, seguimos existiendo, seguimos pagando impuestos, somos ciudadanos de bien, no somos delincuentes. Entonces, ¿por qué se nos va a negar a participar en las decisiones del país? Muy importante tomarlo en cuenta, porque Morena parece ser que dice, no, ustedes ya no existen. 5. La Constitución claramente protege a las minorías, desde luego. 6. La sobrerepresentación es una distorsión de la voluntad popular que marca la Constitución. 7. La intención del constituyente al prever el límite de representación fue establecer una mayor simetría, condiciones de igualdad y porcentajes de votación, y fortalecer el sistema de partidos y la representación de la voluntad popular. Por supuesto. De modo que usted puede entrar a la página de change.org y firmar esta petición. De hecho, esta petición logró ya su victoria hace poco. Dice, esta petición logró su objetivo con el apoyo de 62.272 personas. Es el amicus curiae que se ha enviado a los magistrados del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Por último, informar que se reporta que las aguas cercanas a la refinería de Dos Bocas, Tabasco, están completamente contaminadas de petróleo. Se hace un recuento también de que para la construcción de la refinería se talaron 300 haz de mangle. Se agrega otro crimen ambiental. El mar está siendo contaminado con residuos petroleros. Corrupción, ineficiencia, derroche y destrucción. Pues acá nada más haciendo un pequeño recorrido, tomando en cuenta que hay más de 2 millas contaminada de diésel, chapopote, petróleo, coque. Quién sabe qué sea el producto que realmente está saliendo de Dos Bocas, de la cual está contaminando el mar. Aquí estamos pasando enfrente de la refinería Dos Bocas, de las cuales se ve el agua que está súper contaminada con petróleo, con chapopote, diésel. Algo está pasando, de las cuales hay fuga de derrame de ese líquido enfrente de Dos Bocas. No es la primera vez que se reporta que la refinería incluso también tuvo fugas de gases tóxicos y se supone que está nueva. Hacemos un rápido resumen también del programa anterior. El viernes, 7 consejeros del INE aprobaron la sobrerepresentación ilegal de Morena en la Cámara de Diputados. También la Cámara de Diputados votó a favor de desaparecer 7 organismos constitucionalmente autónomos, algunos de ellos que están protegidos por el Tratado de Libre Comercio América del Norte, por lo que sí, su desaparición perjudicaría gravemente la relación comercial con Estados Unidos. Se hizo también una reforma para que la Guardia Nacional forme parte del Ejército Mexicano, con lo cual se le permitiría ocultar todos sus delitos. Como ha sido los delitos, las violaciones a derechos humanos que comete el Ejército, son completamente ocultadas por esa institución todopoderosa. Se hace también de presentar por parte de Morena una reforma para desaparecer el Poder Judicial como se le conoce y que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por el voto popular controlado por el narcotráfico. Una mayoría calificada para el partido Morena le permitiría apropiarse de más de 200,000 millones de pesos que están en el Banco de México. Esto es lo que denunció un especialista en entrevista con la periodista Adela Micha. Bueno, ese sería un buen resumen de las cosas que han estado ocurriendo en los últimos días. Gracias por su atención, que tengan un excelente fin de semana, un día acompañado de sus seres queridos, un día también de descanso,
y sobre todo un día que también los creyentes dedicamos a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.